poquito a su izquierda, tan poquitito. Ahí está bien. Adelante. Indira Sandoval Sánchez, defensora de derechos humanos, integrante de las constituyentes feministas. Nashieli Cortés Hernández, profesora del Departamento de Salud Pública de Facultad de Medicina y integrante del programa de estudios de género en salud. María de los Ángeles Montoya Gaitán, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y también integrante de las Constituyentes Ciudad de México. Ahí es. Nash, igual si podrías repetir el tuyo de lo de la comisión, ¿o no lo crees? Yo creo que todavía no. ¿Todavía no? Pero, digo, lo puedo poner, creo que todavía no porque apenas nos vamos a reunir el próximo miércoles. Ok, sí. Entonces ya. Sí, aparte, bueno, la pleca no cabe. Bueno, sí, tanto. Ajá. Sí. Entonces, adelante en el momento en el que ustedes gusten comenzar. Sí, perdón, incluso dije profesora del departamento, como casi del departamento del cubículo 10, no, Facultad de Medicina. No se puede preocupe. ser mejor, ¿no? Yo lo acomodo. Pero Sí, bien, Gracias. pues empezamos. Bueno, en principio es un enorme placer tenerlas aquí en esta Facultad de Medicina, en la que en últimas fechas hemos tenido se ha volcado pues el interés, como en el resto del país, el resto de la ciudad universitaria, un interés por atender algo que llevamos como décadas de retraso, de desatención, y empezar a hacerlo pues es importante, y con gente que tiene una trayectoria, que ya tiene un trabajo de muchos años, pues nos va a enseñar los caminos para equivocarnos un poco menos, ¿no? Porque finalmente estamos iniciando a atender cosas que no habíamos visto, no habíamos tenido capacidad de ver, pero que llega un momento en que es imposible seguir evadiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias a ambas por estar presentes. Voy a hacer una presentación breve de cada una. Tengo aquí a mi izquierda, con mucho orgullo, me da mucho orgullo que esté aquí, Indira Sandoval. Es feminista y defensora de derechos humanos, consultora independiente, especialista en temas de género, igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida, maestra María de los Ángeles Montoya Gaitán, es abogada, académica de la Facultad de Derecho, especialista en temas de derechos humanos, particularmente de equidad de género. Bienvenida, muchas gracias. Sí, un placer compartir con Indira, que es toda una institución. Muchas gracias a ustedes. Contigo, Ana. Bueno, la idea de esta entrevista es preguntarles un poco para tener noción de qué es lo que está pasando, ¿no? Es, de entrada, entender cuál es el contexto, qué es lo que está pasando en este momento con las movilizaciones y estas denuncias que están poniendo las mujeres, insisto, en todo el país. Me atrevería a decir que internacionalmente el movimiento feminista nunca ha tenido en otros momentos el peso, la articulación que está teniendo, la importancia que está teniendo hoy en día. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, primero comentar que no es la primera vez que nos movilizamos y no es la primera vez que paramos, sin embargo sí es la primera vez que se visibiliza, y también por ello agradecer incluso este espacio que ayuda y que contribuye a seguir visibilizando. Las mujeres nos estamos movilizando porque es un ya basta a toda la violencia. Las mujeres estamos siendo objeto de distintos tipos y formas de violencia, no solamente en la casa, como fueron los primeros temas que se visibilizaron de la violencia en el espacio privado. Estamos siendo invisibilizadas y violentadas en nuestro centro de trabajo, en el aula, en nuestros centros de estudio, en la calle, en el transporte público, en la comunidad, por los medios de comunicación, en las redes sociales, en el espacio digital. Entonces, las movilizaciones son un ya basta, y es una exigencia muy concreta y muy directa al Estado mexicano. Y por Estado debemos entender que se trata de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Entonces, no solo es el reclamo hacia una sola persona, a un gobierno en turno, sino es la exigencia de una política pública clara y decidida que pueda ayudar a prevenir, a atender, a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
¿Incluiría en esta parte del Estado a la sociedad? Sí, por supuesto. El tema es que se ha normalizado la violencia, ¿no? La violencia hacia la mujer se ha normalizado, entonces no sé si la gente que nos ve, que nos escucha, se da cuenta que las personas preguntan, ¿y por qué van a hacer eso? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es decirles que no es normal y que hay que poner un alto a esa violencia, ¿no? Entonces, por supuesto que la sociedad juega el papel más importante, porque la sociedad es la que va a hacer el cambio. Perdón, quiero hacerles un corte. ¿Lo podemos sustituir por entes públicos y privados? Sí. Perdón, nada más pregunto, entonces vamos a repetir esto, ¿no? Bueno, si sí. consideran que sí, adelante. Sí. Perfectamente. Pues La pregunta, o sea, empezar con la ¿no? pregunta y... Perdón. Bien. Voy a leerla literal para que pueda hacer la entrada, ¿no? Para poder situar el contexto y comprender qué es lo que está pasando, ¿nos podrías contar de qué se tratan estas movilizaciones y cuál es el foco de las denuncias de las mujeres? Claro, las movilizaciones de las mujeres se deben al hartazgo. Las movilizaciones son un ya basta a todas las manifestaciones de violencia contra nosotras en el espacio público y en el espacio privado. Estamos siendo violentadas en las calles, en el transporte, en nuestra aula, en nuestro centro de trabajo y también en nuestros hogares. Entonces, esta movilización es muy importante que sepamos que no es la primera en la historia y que este paro que haremos tampoco es el primero que hemos hecho. Sin embargo, es un momento histórico porque se ha visibilizado y eso nos convoca a que tanto entes públicos como privados podamos comprometernos a visibilizar temas de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Cuando se menciona que es esta lógica de una sociedad que está violentando en todos los espacios públicos y privados a las mujeres, ¿entenderíamos a esto como violencia de género o qué entenderíamos por violencia de género? No sé quién me quiera contestar. Bien, el tema de la violencia por razones de género son todas las acciones y las omisiones, porque se puede hacer de manera directa o indirecta, que se manifieste en algún daño o en una vulneración a los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo pueden ser estas violencias? Pueden ser físicas, verbales, psicológicas, sexuales, de manera comunitaria, de manera laboral, de manera económica, de manera patrimonial y hasta llegar al tema de la violencia feminicida. Pero debemos comprender que la violencia de género es por el hecho de ser mujeres, nos volvemos blanco de discriminaciones específicas y de vulneraciones a nuestros derechos humanos muy concretos. ¿Y quiénes pueden ser violentadores por razones de género? Los entes públicos, los entes privados, la comunidad, los propios medios de comunicación, las propias instituciones. Entonces, sin mencionar que las mujeres estamos viviendo una violencia por el hecho de ser mujeres. Diríamos entonces que es una violencia estructural. Este sería como el concepto que podría dar la amplitud, la Sí. intensidad, inclusive multidimensionalidad que presenta esta violencia. Claro, es un fenómeno o son actitudes que se replican, ¿no? Y se aprenden y se construyen en el largo de la vida y entonces se van replicando en cualquier campo de acción que tengas, ¿no? En tu casa, en la escuela, en el trabajo, como decía Indira, en los espacios públicos se va replicando en la situación. Entonces, por eso no hay un espacio limitado para vivir la violencia, sino ya, como lo mencionaba antes, es algo que se hace cotidiano, se normaliza y pareciera que es parte de la vida, ¿no? Pero quien vive la violencia, pues obviamente está... pues resiente ese daño directamente, ¿no? Y pues el tema es que en este momento ha tomado tal magnitud que se ha visibilizado. Ha existido siempre, pero en este momento se está visibilizando. ¿Solo se está visibilizando o esta visibilización tiene que ver con una exacerbación de la violencia? Ha crecido, se ha agravado y cada vez las formas de violencia son más crueles, inhumanas, degradantes, y deshumanizadas en el tema de que
se coloca los cuerpos de las mujeres como el centro de todas las múltiples vejaciones de violaciones a los derechos humanos. De hecho, yo me atrevería a decirlo así. La violencia de género contra las mujeres es la principal violación a los derechos humanos. Son las violaciones a los derechos humanos constantes, crecientes, más naturalizadas y menos entendidas y menos atendidas. De ahí otra pregunta que me parece sustantiva, que es plantear esta distinción entonces entre feminicidio y homicidio. Claro, las muertes violentas de los hombres y las muertes violentas de las mujeres se dan en circunstancias totalmente distintas. Por ejemplo, los hombres están siendo asesinados de manera violenta en espacios públicos por hombres desconocidos. Las mujeres estamos siendo asesinadas de manera violenta en espacios privados por personas, hombres en su mayoría, conocidos y con quien hayamos tenido una relación sexoafectiva. Eso es un tema que diferencia totalmente. Es decir, los hombres están muriendo en la guerra. ¿A qué le llamo guerra? Y hablo las comillas, en el conflicto, en haber entendido como mandato patriarcal la pelea de territorio, la fuerza física con otros hombres. Y las mujeres estamos muriendo asesinadas por los hombres con los que mayoritariamente en los casos se relaciona con un tema de confianza sexoafectiva. ¿Solo este tipo de violencia estaríamos tipificando, estaría dentro de la tipificación de la violencia de feminicida? El tema como decía Indira, el tema de haber hecho específico el delito de feminicidio es por las características que tiene, ¿no? Que regularmente siempre hay una agresión sexual incluso antes de cometer el homicidio, ¿no? Y son por estas parejas. Pero también lo que estamos viendo es que existe el tipo penal, y con penas mayores que un homicidio, pero no está funcionando tampoco, ¿no? Entonces el feminicidio en realidad lo que quiere hacer es resaltar por qué están matando a las mujeres, ¿no? Resaltar ese tema. No es como tal si están muriendo mujeres, sino la forma en que están muriendo. En las que estamos las asesinadas. circunstancias. Y también decir que el feminicidio no es el hecho violento contra las mujeres de manera directa. Es el cúmulo de todas las violencias. Los feminicidios empezaron en algún momento con un acoso, con miradas lascivas, con discriminación, con violaciones sexuales, con distintas formas de violaciones a los derechos de las mujeres y que se manifiesta de manera ya muy grave en una forma violenta de morir. Ahora, habrá que decirle también a la audiencia cuáles son las razones de género que contempla los tipos penales de feminicidio. Dice que se es un feminicidio si el cuerpo de las mujeres presenta manifestaciones de violencia sexual o algún tipo de tortura, si a las mujeres las aislaron, es decir, las hayan secuestrado antes o les hayan quitado el teléfono o las hayan tenido en un espacio que privara su libertad, si haya tenido alguna relación sexoafectiva con la persona que se manifieste como el presunto agresor, o también si haya tenido algún otro antecedente de violencia, que haya intentado decir, oigan, me está pasando esto. Y es importante también comentar que no es necesario que se actualicen todas las causales. Con una sola causal que se actualice de las múltiples formas del tema de feminicidio, se puede acreditar el caso. Y digamos que tiene que ver con esta necesidad de limitar la impunidad de estas formas específicas de agresión hacia digamos, la mitad de la población. Efectivamente, lo que se busca es, a través de un protocolo específico que existe para cuando hay se presume un homicidio de alguna mujer, lo que se pide es que se inicie con un protocolo de feminicidio y de ahí se vaya escalando hasta llegar al punto real, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la muerte de la mujer? ¿Y por qué se busca que se inicie con el homicidio? Porque por antecedentes que se tienen, sucedían muchos feminicidios, pero se ocultaban, ¿no? Pues se suicidó, ¿no? Tuvo un accidente y murió. Entonces, bueno, las familias son quienes denuncian, la gente cercana que sabe que estaba sufriendo violencia de género. Entonces el protocolo lo que dice es, vamos a partir de feminicidio
hasta descartarlo, ¿no? Partamos de lo más grave y si llegamos a que fue un homicidio, ok, ¿no? Pero partamos de que es feminicidio porque se tienen los antecedentes, ¿no? Y esa es la finalidad, disminuir la tasa de feminicidios. Que finalmente tiene que ver con esto que está planteando Indira se dan en el contexto de la cercanía, se dan en el contexto de lo que en mucho tiempo se quedó como la vida privada, ¿no? Dentro de la vida privada. Pero entonces, en esa lógica, digamos, pues es de mucho tiempo, o sea, no es reciente estas formas de actuación. Y entonces preguntaría por qué, digamos, estas movilizaciones actuales están dentro o tendrían como objeto protestar por los feminicidios nada más. Digamos ¿o hay algo más? que es la gota que derrama el vaso, pero los feminicidios no solamente son las únicas causas que nos tienen en las calles. Estamos movilizándonos también para visibilizar las desigualdades en los salarios, para visibilizar las discriminaciones en todos los sentidos. Las mujeres seguimos sin ser dueñas de nuestro propio cuerpo, no se ha despenalizado el aborto a nivel federal, seguimos sin ser dueñas de la casa que habitamos y que limpiamos y que producimos, seguimos sin ser dueñas de la parcela que sembramos. Seguimos en una total discriminación. Las mujeres representamos la mayor parte de la fuerza laboral, representamos cerca del 24.6% del Producto Interno Bruto con el trabajo no remunerado y sin embargo representamos solo el 0.5% en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces hay una disparidad y todas las formas de desigualdades, de discriminación y de violencia son las que nos tienen hoy en las calles para poder manifestarnos, pero también para hacer una exigencia clara para que se respeten nuestros derechos. Muchas gracias. A ver, ¿y por qué el 9 de marzo? O sea, ¿por qué la protesta se lanza para el 9 de marzo? ¿Cuál sería como, digamos, la invitación, el objetivo a alcanzar de parar el 9 de marzo? Justo hacer visible el trabajo de las mujeres. No se nota cuando se hace, se nota cuando no se hace. Entonces nos vamos a hacer visibles desde la ausencia. Poder visibilizar que las mujeres aportamos a la economía familiar, a la economía global, a la vida pública, en los hospitales, en las universidades, en los negocios incluso de economía informal. En nuestra casa hay quien cree que se cambia el jabón y el papel de baño solo, ¿no? O sea, todo el tiempo invertido, lo que estaba comentando, el trabajo que las mujeres realizamos sin remuneración, decía que equivalía al 24.6% del Producto Interno Bruto, que prácticamente es similar a lo que aporta Pemex al país. Entonces, visibilizar que estamos exigiendo a salario igual, trabajo igual a salario igual, que estamos exigiendo paridad en los puestos de decisiones, que estamos exigiendo que se terminen los estereotipos de género, que estamos exigiendo que se respeten todos nuestros derechos. ¿Por qué parar? Para hacernos visibles desde la ausencia. Porque si nuestra vida no vale, que produzcan sin nosotras. ¿Qué hacer el día del paro? Porque se entienda que no es un tema de asueto, no es puente, no es permiso. ¿Qué tan patriarcal es el Estado? Cuando las mujeres decidimos parar, ya se alistan a darnos permiso. Entonces, leer, ¿no? Darnos un tiempo para nosotras, compartir con otras amigas, o incluso hacer una lista de todo lo que hago yo todos los días y que no se visibiliza. ¿Qué no hacer el día del paro? Comprar, ¿no? Consumir, trabajar. Eso que haces todos los días y que crees que es solamente por amor o por costumbre, se llama trabajo. Todo eso que hacemos, no ir a trabajar, no hacer trabajo en la casa, no hacer trabajo de cuidados, una serie de actividades que le sirven a alguien más y que no necesariamente hagan hacia nosotras. Entonces, el 9 de marzo paramos para hacernos visibles. Y creo que también es una forma de buscar un antes y un después. Sí. Aunque se ha venido haciendo durante años la convocatoria de parar, creo que con el auge que tiene el día de hoy, debe ser un antes y un después. Hoy veía en redes sociales una frase que me gustó mucho, que dice, hoy me ausento para que sepas que estoy, ¿no? Me encantó la frase porque efectivamente, ¿no? Hoy me voy y a ver, o sea, no es
¿qué vas a hacer sin mí? Sino es, checa todo lo que hago, ¿no? Y creo que sí es un punto muy a favor de las mujeres y que debemos de usarlo para empoderarnos y para que se reconozca todo lo que hacemos dentro y fuera de casa. Y si a eso le sumamos todo lo que hacemos emocionalmente, bueno, pues ya nos deben mucho más, ¿no? Muchísimo más. Que es un poco, bueno, se habla del 24%, pero ese es el trabajo no remunerado. No remunerado. O sea, finalmente ahí entramos al trabajo remunerado y estamos también cooperando con la producción de riqueza de este país. Con la economía de todo el país. Pensando en el paro del 9 de marzo, por ejemplo, en los espacios donde se desarrolla la atención médica, pues los compañeros y las compañeras que están en esos espacios decían es que si las mujeres paran aquí, se paran los hospitales. El 90% de la población que atiende en hospitales Son mujeres. somos mujeres. Y entonces, bueno, ahí en un dilema ético pues se están planteando no parar, ¿no? Pero finalmente se entiende. imaginémonos lo que significaría estar en estos espacios sin mujeres. Sí, A lo mejor sería ideal un sticker, ¿no? De estoy, pero no estoy, no es lo mejor, ¿no? Así como, y se entiende esa situación, ¿no? Claro. Se entiende completamente. ¿Qué sigue después del 9 de marzo? Nosotras aspiramos efectivamente que sea un antes y un después y que todas esas empresas, instituciones, dependencias que se sumaron al 9M, sí les preguntaría cuál es el compromiso con las mujeres, el 10M, el 11M, en abril, en mayo, en junio, todos los meses. Nosotras estamos aspirando a poder promover un sello violeta. El sello violeta es ese compromiso que todas las dependencias, instituciones, iniciativa privada y todos los entes públicos y privados que dijeron, nosotras nos sumamos al paro, quisiéramos consultarles cómo está la brecha salarial, cómo está la paridad sustantiva, vertical y horizontal, cómo están sus contenidos de comunicación social, porque hay quien pasa de tener y vender productos a vender estereotipos o a reafirmarlos. Es decir, si tú te sumaste al 9M, muy bien, nos vemos el 10 y el 11 para que nos sigas compartiendo, porque son bienvenidos, solo que sí queremos que no se vea como un oportunismo el tema del paro y que sea a costa de la causa de las mujeres, que ha costado sangre y luchas, con la que monten campañas de marketing o de otro tipo de oportunismo. Por eso, más bien, le damos la bienvenida a todos los que se sumen al paro, pero queremos que en abril, en mayo, en junio, en julio y todo el año nos muestren cuáles son los compromisos sustantivos con los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto. Sí, definitivamente, pues bueno, buscamos, como decía, que sea un parteaguas y que las acciones positivas se vuelvan reales. Que no sea solo un día de permiso, que bueno, ya como decía Indira, ¿no? Se dan el crédito de darnos permiso, y que no sea únicamente la cuestión de que los medios de comunicación tengan mucho material para difundir, sino que sean cuestiones reales, que para el día 10 haya ya tomas de decisiones que repercutan en beneficio de la mujer, ¿no? Directamente. Déjenme preguntarles, 9M, digamos, lo que retoma, evidentemente, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Claro. Entonces, lo que estaríamos pretendiendo es el trabajo femenino, el trabajo de la mujer, no solamente la mujer, sino todo lo que produce, o hay más dimensiones aparte de su trabajo que estaríamos procurando reivindicar. Regresando al tema como de una cosa es como lo que produces, tu reconocimiento no por sí, sino... Hay dos derechos humanos ahí comprometidos y no reconocidos. El derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Es decir, si el Estado, el mercado, las familias, la iniciativa privada, las comunidades y las personas, hombres y mujeres, asumieran su corresponsabilidad con el cuidado de otras personas, menores, mayores, enfermas, con discapacidad, con propias interespecies, cuidado de animales, de plantas, todo el tiempo que invertimos las mujeres fuera de manera equitativa, reconocido como trabajo y de manera remunerada, estaríamos hablando de la política más cara en sostener. Entonces, es importante que cuando decimos el antes y el después, no es visibilizar a la mujer trabajadora solamente, es visibilizar las condiciones de desigualdad en la que todas y todos trabajamos. Es plantearnos una redistribución de la riqueza, es plantearnos un acto de justicia social,
que si se pone parejo el piso para todas y para todos, en condiciones de igualdad y libres de violencia, estaríamos hablando de cimentar en otras bases el desarrollo económico de un país y de una sociedad en general. Sí, y lo que me hace reflexionar, Indira, es que lo que se busca es reconocer a la mujer. Voy a decir una cosa que a lo mejor va a sonar muy extraña, pero es una realidad. Reconocer a la mujer como ser humano, ¿no? Como ser humano que tiene derecho a todas y cada una de los derechos humanos y que sistemáticamente son violentados, ¿no? En el momento en que empiezas a violentarle a una mujer sus derechos, le estás quitando esa categoría, ¿no?, del ser humano. Entonces es esto, es reivindicar la figura de la mujer como ser humano que merece todos los derechos y todos los respetos, ¿no?, como cualquiera más. Y en ese sentido, y retomando el tema del oportunismo o de la burocratización o del marketing o de todas estas formas que pueden ser una respuesta fugaz, efímera, como suele ser la moda, ¿qué estaríamos esperando de respuestas, digamos, desde las instituciones entendidas como las instituciones de educación superior como la UNAM? ¿Sí? En este tema. Bueno, en el tema de la UNAM, pues bueno, qué mejor empezar con estas acciones positivas que empezar en casa, ¿no? Es lo mejor. Yo creo que el papel que juega la universidad es sumamente importante porque la universidad no está lejana a la sociedad, trabaja para la sociedad, está formando profesionales, hombres y mujeres que van a salir a convivir con la sociedad. Entonces, qué mejor que formarlos bajo esta equidad de género y ayudarlos a deconstruir ya estereotipos que tenemos, ¿no? Cuestiones culturales que tenemos muy arraigadas. Bueno, vamos a empezar a generar cuestiones culturales positivas porque desde el día de mañana los profesionales que se formen aquí van a salir a la sociedad. Y entonces, qué mejor que sean ellos mismos los que le enseñen a la sociedad cuáles son los cambios radicales que debemos de tener, ¿no? Cuáles son los cambios de fondo que necesita nuestro país. Entonces juega el papel más importante. ¿Y será que vamos a empezar con el tema de género? Pero ahí en el tema de género, en el ámbito académico, pues se habla de una injusticia epistémica, ¿no? Es decir, de todos estos saberes que son, digamos, propios de las mujeres, que han estado en el linaje de las mujeres, digamos, como todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo que decimos, si le agregamos todo la contención vinculada al manejo emocional que ejercemos en la sociedad, se dice que hay una injusticia epistémica en ese sentido, ¿no? Hay cosas que son saberes no reconocidos, son saberes no valorados, son saberes que están fuera del ámbito académico, ¿no? de la publicación, del reconocimiento general, de los sistemas de reconocimiento que tenemos en la universidad. ¿Será que podemos empezar con atendiendo la injusticia epistémica por género y nos vayamos más allá, quizás en la injusticia epistémica, étnica, no le tocaría a la universidad? En todas Sí, las interseccionalidades. y es una Perdón, cuestión... las voy a tener que interrumpir. Les voy a pedir que no nos salgamos tanto del guión para ser un poco más concretos porque el video también ahorita ya se nos alargó un Sí, poquitito. me voy a aterrizar en la 8. Sí. Ahí, sí, Si quieren retomar otra vez la pregunta. Permítanme Así para... está Porque nos perfecto, quedamos- perfecto como lo planteó y Sí. ya yo retomo la respuesta. Ok. ¿Cuándo me digan? Ya. Ok. Sí, efectivamente el tema aquí es empezar a deconstruir, ¿no? Pero aquí debemos estar involucrados hombres y mujeres, o sea, no es un tema únicamente de mujeres. Sí, vamos a salir a la calle únicamente las mujeres, pero este es un tema que qué mejor que tengamos como aliados a los hombres, ¿no? Y la universidad es el punto de partida, porque, insisto, aquí formamos, aquí tenemos el mayor tesoro de la sociedad, que son los jóvenes, es la materia prima con la que podemos trabajar, y es enseñarles desde este momento qué es lo que necesitamos para una mejor sociedad. No queremos que las mujeres sean superiores a los hombres, no, solo queremos igualdad. Y entonces este es el lugar, el punto de partida, y la verdad es que la universidad está jugando un papel muy importante y está tomando grandes decisiones, ¿no? como la nueva coordinación la coordinación para la igualdad de género. Eso yo creo que es un parteaguas en la universidad,
pero aparte es un ejemplo para las demás instituciones, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que van a venir cambios radicales porque esa coordinación va a ser el epicentro de una gran mejora para esta situación. Y ahí articulando con esta potencialidad que tiene la universidad y este deber que tiene la universidad para con la sociedad, plantearíamos que tiene algún papel que jugar en ayudar, en apoyar, en materializar para que el Estado empiece a atender lo que no ha atendido hasta ahora. Esa Sí, no, perdón. la rayó la doctora, Ah, igual perdón. está, no. Quedó Es que aquí. no la- Sí, aquí perdón, está. perdón. Esa quedó como a que... Permítame. Listo. Y en este sentido, de la responsabilidad que tiene la UNAM con sus universitarias y universitarios para dar soluciones, digamos que formar espacios específicos para atender esta problemática, ¿cómo podría de alguna manera apoyar para dar soluciones no solamente a la universidad? Claro, bueno, la universidad tiene un arma importantísima que es educar, ¿no? Es la mejor arma que podemos tener. Si tenemos una sociedad educada en el tema, vamos a tener una sociedad con grandes cambios, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida es educar a los chicos, primero enseñarles qué es el tema de género, qué es la violencia de género, es un tanto de qué es y cómo se usa, ¿no? Cómo se resuelven estos problemas. La UNAM se vuelve un catalizador, puede ser un epicentro de cambios estructurales importantes. Es el alma mater del país y a partir de aquí asumir lineamientos importantes en favor de los derechos humanos de las mujeres, eso puede traducirse en un eco más allá de la universidad. Es un ente público y por tanto podría contribuir de manera sustantiva en temas de prevención, en seguir en temas de documentación e investigación, pero también creo que tiene un reto al interior. Transversalizar y apropiarse de la perspectiva de género, que como dijera nuestra compañera, doctora y maestra de muchas, Marcela Lagarde, hay que aprender el tema del feminismo con H intermedia, como aprendedor. Entonces me parece que es un desafío para la UNAM aprenderse de la perspectiva de género y una vez que asume eso, poder ser un gran catalizador para la sociedad en su conjunto. Claro. Perdón. Quisiera que otra vez nos volviéramos a pegar un poquito a lo que... ¿La pregunta? No, ya no me la respuesta. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Ya, verdad? Cuando Sí, me digan. Bueno, la universidad efectivamente no es ajena, es parte de la sociedad, trabaja para la sociedad, como les decía. Entonces yo creo que la forma en que va a poder aportar es, número uno, con la mejor arma que tienen, que es educar. Número dos, va a poder apoyar a las víctimas, darles seguimiento, acompañarlas, que se sientan seguras. Siempre que hay un evento de estos, pues bueno, da temor, ¿no? Denunciar. Y qué mejor que se sientan acompañadas por su institución. Y pues un tercer punto es darles el respaldo que necesitan para hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Y por supuesto que al interior tomar medidas, ¿no? Que también ya lo han hecho a través del Consejo Universitario, que ya hay sanciones establecidas para quienes cometan ese tipo de faltas dentro de la universidad, que eso es muy importante porque eso nos da la certeza de que nuestra universidad está respondiendo a estas necesidades. Que estamos en el camino. Estamos en el camino, la universidad pero todavía vamos tiene bien. que transformar muchas cosas, vamos muy bien, me parece. No quiero echar... depende de a quién le preguntemos, va a decir que también vamos o cuánta prisa hay para que estemos mejor, pero sí es finalmente algo que no habíamos tenido, ¿no? Claro, o sea, eso hay que claro. reconocerlo y que es producto finalmente del movimiento de las mujeres. ¿No? Y hay que agradecérselo a toda la sociedad, ¿no? A todas las mujeres de toda la sociedad, y se están movilizando todas las mujeres. El día de hoy le preguntas a una mujer, ¿vas a ir a la marcha? Y te dice, por supuesto, ¿no? Entonces, pues allá nos vemos. ¿Algo más que quieran Sí, justo agregar? que el 8, que hay varias actividades. Mañana 7 de marzo está la cadena feminista que cambió de sede a las 5 de la tarde en el hemiciclo a Juárez, que el 8 de marzo a las 2 de la tarde en el Monumento a la Revolución, que vamos a tener una parada en la antimonumento a los feminicidios que está enfrente de Bellas Artes, y finalmente termina en el Zócalo, y que el 9 ninguna se mueve. Muchas gracias a las dos.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Les deseo ¿Puedes decir algo más? Y ya algo más, eso, y yo invitar a los universitarios a que se sumen, ¿no? A esto, A todos la los- marcha, para todas las no, acciones. a que se sumen a participar, que se vuelvan promotores de la equidad de Eso. género. Ujú, exacto. Listo. Pues no sé si quieran agregar algo más que quieran decirle a las y los universitarios. Sí, bueno, en principio reconocer a la Facultad de Medicina como pionera de estas acciones que no solamente que hayan tenido que ver con la cadena feminista, la marcha o el paro, sino que estas acciones continúen. El hecho de esta entrevista es un gran punto de partida porque es visibilizar lo que está aconteciendo. Entonces, reconocer y agradecer el espacio a la Facultad de Medicina. Bueno, pues yo quiero invitar a todos los universitarios, a toda la comunidad universitaria, hombres y mujeres, a que nos sumemos a conocer sobre el tema y que nos volvamos promotores de la equidad de género. Nosotros somos líderes de opinión, aunque no lo veamos así, pero así somos, porque somos universitarios, ¿no? La sociedad cree en nosotros, confía en nosotros, entonces debemos poner el ejemplo. Así es que los invito a que sean promotores de la equidad de género, no solo con palabras, sino con hechos. Y bueno, pues agradecer a la facultad por este espacio. Muchas gracias Nash. a ambas. Gracias, Muchas Nash. gracias. Gracias.